28 minutos pasan de las 10 de la mañana, viernes En Perspectiva. Viernes quiere decir mesa del tiempo libre, entre otras muchas cosas. Está la otra mesa que, bueno, tampoco vamos a competir. Pero la otra es todos los días. Sí, sí, la originalidad es que solo los viernes. Solo los viernes. Y que prepara el fin de semana, que a todos nos viene bien. Obviamente. Están todos los consejos para las buenas cosas que hay para ver, que hay un montón. Llenar el ocio. Llenar el ocio, como sea. Bueno, antes que nada, tenemos 2 entradas dobles para regalarles a ustedes para la obra Viralata, un doble para el sábado y otra doble para el domingo, para esta obra basada en la novela homónima de Fabián Severo, Premio Nacional de Literatura 2016, que se da en el Teatro del Galpón. Las vías de comunicación habituales son el email enperspectiva@radiomundo.uy, el SMS 55511, WhatsApp 091-525252 y el Twitter @enperspectivauy. Así que pueden comunicarse por esa vía y ganarse alguna de esas 2 entradas dobles. 11:15 damos los ganadores. Sí, totalmente. ¿Quién está esa hora? Y en el caso de esta obra Viralata, bueno, en un instante vamos a hablar con el director de esta pieza. Bien, por lo que sabemos, Viralata designa a los perros callejeros que no son de ninguna raza y que andan con su hocico dando vuelta a las latas y olfatando. Raza perro. Es eso mismo, un perro raza. ¿Quién no tuvo un perro raza perro? Yo tuve. No. Marca perro también. Marca perro, como dicen. Y bueno, andan con su hocico dando vuelta a las latas, olfateando los rastros para encontrar algo de comer. La obra Viralata está escrita y por lo tanto se desarrolla en Portuñol con la impronta específica de la región de Artigas, que es parte del Uruguay profundo y olvidado. Y para hablar sobre esta obra estamos ya en contacto con Luis Vidal, el director. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Por dónde te encontramos? Bien, ya estamos aquí prácticamente con la idea de que vamos a continuar con las funciones. Ajá. Hasta mediados de diciembre, porque bueno, el estreno fue el fin de semana anterior. Y a partir de ahí hemos estado, bueno, la relación con el público también ha ido condicionando un poco lo que nosotros esperábamos y cómo vamos encarando la obra, ¿no? Claro. El hecho del Portuñol realmente es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, se conoce mucho la obra del cantautor Ernesto Díaz últimamente, que tiene que ver con esta puesta en escena. Y, no sé, en este último tiempo se han animado a traer el idioma fronterizo, el idioma de Artigas, el de Rivera, por acá, ¿no? ¿Cómo la ves esa del Portuñol? Sí, justamente yo te decía un poco del tema del público, porque en un momento algunos antes de entrar decían, bueno, pero si hay determinadas palabras en portuñol no las vamos a entender. Claro. Que son pocas, en definitiva, porque las frases se construyen de esa mezcla, ¿no? Y de esa hibridez cultural que se da en la frontera. Claro. Y inmediatamente pudimos percibir que el público entra en el código y que lo que se rescata, además de reivindicar esa diversidad cultural que se puede dar en esas zonas y que nosotros no conocemos, sino también la musicalidad que tiene la palabra en la medida en que la novela misma también es fuertemente oral, ¿no? Porque es una narración oral, claro, digamos. Pero el uruguayo igual tiene como facilidad para entender el portugués, ¿no? El brasilero, por lo menos. Yo no. Yo prefiero el portuñol. Claro, pero digo, las pocas palabras que pueden ser en portugués vienen de una palabra en español. Es horrible, es el idioma que más me cuesta. Me sale el italiano, fíjate vos. Pero me encanta Fabián Severo. Entonces me gustaría preguntarte cómo se te ocurrió, cómo tomaste contacto con este texto de Fabián Severo, ¿no? Sí, yo primero, por supuesto, leí la novela, que también cuando me la regaló un amigo, Gerardo Mantero, yo tuve cierta aprensión en primera instancia, porque decía, bueno, pues es una novela, un escritor de Artigas, yo no lo conozco, en ese momento yo no lo conocía, Fabián ni siquiera sabía que había ganado ya el premio, y también tenía ese elemento del portuñol, y cuando yo lo empecé a leer, al principio dije, bueno, puede ser una novela que rescate o retrate una realidad muy folclórica. Y sin embargo, lo que me atrapó, me envolvió, me conmovió, fue que hay un uso de las imágenes, de las palabras, de esa historia que cuenta el protagonista, que alcanza una dimensión poética inusual en la literatura uruguaya. Entonces, ese elemento poético va mucho más allá de la descripción de un contexto y una realidad social bastante carenciada, ¿no? Y dura, sino que adquiere
fuerza en imágenes, en recuerdos, en reflexiones, con esa ingenuidad pero a la vez picardía que puede tener un personaje popular que ha vivido su vida sin salir de ese lugar, pero reflexionando sobre el mundo. Entonces todos esos elementos inmediatamente me atraparon diciendo, aquí hay una historia que no se conoce, que tiene una dimensión artística que se puede transmitir desde el escenario. ¿Y la decisión de adaptarla fue tuya? O sea, sí, inmediatamente. ¿Y tú hiciste la adaptación? Sí, hice la adaptación y un poco lo que yo conversé con Fabián antes de hacer la adaptación, y él me dio total libertad para que la hiciera, de cómo fuera, y yo lo que me planteé en un momento era que a mí no soy muy amigo de los monólogos o los unipersonales, y entonces de alguna manera podía ser un personaje que contara su vida. Pero me parece que hay que rescatar también la esencia del teatro, que es el diálogo y la relación entre los personajes en la escena. Y ahí integramos otros dos personajes, que es la madre, que pasa a ser un elemento fundamental, porque además la madre, y como dice un poco en la novela, es la referencia en la cual se vertebra la estructura familiar, porque el padre está ausente, el padre siempre es como de transición y se pierde, como dice la novela, entre los pastos buscando donde empieza el arco iris. Entonces la figura de la madre pasa a ser como fundamental. Y después hay otro personaje que se llama el padrino, que es un personaje también solitario, reflexivo, pero que ha tenido una vida muy intensa y de alguna manera le ha transmitido cosas al protagonista que hacen que también sea como la otra presencia masculina ahí en ese contexto. Luis, pero tú has dicho alguna vez que el teatro debe contar historias sin final. Entonces, ¿cómo lo aplicás en este caso? ¿Por qué opinás eso? De alguna manera lo que yo señalo ahí es que no se agotan en sí mismo de describir una situación. ¿El resto lo hace la audiencia, por ejemplo? No solo por eso, no tanto por eso, sino como que es una historia que pasó, que toma aquella frase que ya es un poco un lugar común, pero que cuando se logra tiene una fuerza, sin lugar a dudas, artística, que es aquello de retratar mi aldea, y retratando mi aldea retrato el mundo. El mundo, claro. Entonces, en este caso me parece que se cumple esa descripción, que nosotros lo podemos conectar con situaciones entre las que nos hemos visto planteados, ¿no? De tomar decisiones, de rescatar los afectos, de la búsqueda de alguna manera de tener una identidad, que es otro de los elementos que aparecen claramente en la búsqueda del protagonista. Entonces, eso hace que sean historias que se van a volver a repetir, y que además, no tanto solo porque el espectador lo complemente, sino porque en esas zonas todavía hay mucho por descubrir, y hay mucho por descubrir y por rescatar de esas vidas que en algún caso se marchitaron, en otros casos pudieron florecer y trasladarse. En definitiva, también la historia del autor es un poco eso, porque el autor cuenta cosas de su infancia, por eso también el uso del portuñol, porque es el lenguaje de su infancia, y rescata ese momento, pero él después también, como se dice en la novela, se desplantó y se volvió a plantar en otra zona, y hoy es profesor de literatura y es un poeta joven, pero mayor. Claro. Bueno, Luis Vidal Giorgi, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, y suerte con la convocatoria de público, que seguramente va a ser importante. Muy amable. Viralata. Viralata. Bueno, gracias a ustedes entonces. Chau. Bien, Viralata, funciones sábado 21 horas, domingo 19:30 en Sala Cero, entradas 400 pesos, 250 pesos con socio espectacular libre, y localidades en Antel y Brou 2x1. Y bueno, hay más Mesa del Tiempo Libre. Trotsky Vengarán, la banda adelanta canciones del próximo álbum Los Valientes, se va a llamar así, con una banda invitada de Argentina, banda Sepulcro Punk. Qué título, ¿no? Eso es un título, Sepulcro Punk.
Nunca me he dado cuenta el parecido que tienen las voces de los dos hermanos, ¿no? Sí, Guillermo Es hermano de Gabriel. de Gabriel, justamente. Pero se parecen las voces. Bueno, con el cariño que le tengo a Trotsky, Gabriel canta mucho mejor. Gabriel canta mejor. Mira que a mí Trotsky me gusta, pero sí. Además se ajusta a ese estilo. Gabriel puede cantar otras cosas. Gabriel tiene una voz como más carismática, más personal, pero son parecidas, los tonos son parecidos, sí. Bueno, Trotsky tiene una hinchada muy grande, hay que decirlo, tiene una discografía muy vasta a esta altura, fueron banda del año en los premios Graffiti 2002 y 2003, y bueno, y está la voz clásica entonces de Guillermo Pelufo. Se presentan en Montevideo Music Box el viernes 2, es decir, hoy, 21 horas, no localidades. esperen hasta mañana, como dicen, verse el título de la canción, sino que es hoy. No dejen para mañana el rock que pueden disfrutar hoy. Localidades 420 pesos en Habitat. Sabés que ayer esta canción, que es nueva, sí, salió hace un par de semanas, todavía no la había escuchado, entonces la escuché para sumarla a la mesa de hoy. Y como que te reconforta, hay cosas que no cambian, ¿viste? No, por Trotsky supuesto. Siempre va a ser Trotsky. Y claro, y buitres siempre van a ser buitres también, es así. Bien, seguro que a este señor... A las 9 de la noche, ¿eh? Seguro que a este señor lo conocen. With a glass inlaid with gemstones on a pool around. Este es el tema del momento. Ojo, no la canción del momento, el personaje del momento, que es Roger Waters, su llegada por primera vez al Uruguay. Así que, Gastón, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, esta es una canción de su disco nuevo que se llama Is This the Life We Really Want? Como ¿es esta la vida que realmente queremos? Que es un disco del año pasado, hacía 25 años que han sacado un disco de Roger Waters. Y bueno, mañana va a estar, por supuesto, en el Estadio Centenario a las 9 de la noche, ¿será? La verdad es que no me fijé el horario. Tengo entrada desde el día que salieron. Ajá. Salieron aparte como de madrugada, me quedé despierto porque dije, esto seguro, no sé, tuve una cosa así, esto se va a acabar enseguida. Sos parte de la hinchada totalmente, está bien. Yo soy parte de la hinchada y no tengo entrada, así que... Bueno, sí, que ahora quedan las más caras, si no me equivoco. Por eso todavía quedan algunas de las caras. Yo saqué cancha. Sí, hay unas muy lindas de 16.000 pesos que te las recomiendo. Me quedaron fuera de mi alcance, pero Roger Waters seguramente los vale, así que quien haya comprado la entrada la va a disfrutar. No, y tú, Rosario, digo, a la cancha no sé si estás para ir. No, ya lo hice. Un show de 2 horas a la cancha del Estadio Centenario. Y aguantarme el pogo alrededor, que lo odio. Rosario haciendo pogo en el medio de la hinchada. No me gusta, porque voy a oír al cantante, me revienta que me canten desafinados al lado mío. Es cierto. No creo igual que sea un show para mucho pogo. No, porque Pink Floyd es una banda como de sensaciones. De cosas reflexivas. Si me equivoco, sí. Eduardo, pero casi te digo Rogelio, o sea, ya me estaba mezclando el personaje con, ¿viste? Rogelio es un amigo que yo tengo, le mando saludos. Bueno, Roger Waters tiene 75 años, como decías tú, es la primera vez en Uruguay. Fue, obviamente, el bajista y uno de las voces de Pink Floyd. Una banda que comenzó en los 60 y se desarmó poco después de los 80 con The Final Cut. Ese fue su último disco, después la banda siguió un poco más. Se volvieron a juntar en 2007, no, esa fue Led Zeppelin, un poquito después me parece, pero se volvieron a juntar hace poco para unos pocos shows, pero bueno, Roger Waters estaba peleado con David Gilmour, hace poco es el guitarrista de la banda, hace poco tocaron juntos, pero bueno, sé que nunca volvieron a tener una muy buena relación. Waters, con todo lo que me gusta de su música, no parece ser muy simpático, que Gilmour sí, así que se ve que tiene como eso del viejo chinche, egomaníaco, no, pero siempre, viste, como que se le fue subiendo la cabeza y él así fue lo que pasó con Pink Floyd. Si vos escuchás sus discos, al principio el principal compositor era Syd Barrett, que era un amigo de él, que después se fue. Quedó loco. Syd Barrett lo fueron dejando, como me contaba ayer un amigo, Felipe Reyes, el conductor de Galgón Mundo, me decía como que la banda poco a poco lo fue dejando de pasar a buscar, porque cuando iban a los toques Syd Barrett se quedaba como duro y no tocaba. Como pasó con Brian Jones en los Rolling Stones, que lo fueron radiando y así le fue, ¿no? Claro, en el caso de Syd Barrett no murió a los 27 años como Brian Jones, pero bueno, sí no quedó muy bien de la cabeza. Y ahí entró David Gilmour a la banda,
En un principio la cosa era bastante equilibrada en las composiciones. Está ahí en el 73, si no me equivoco, es Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Sí. Que es un discazo, y ese si lo escuchas, están las voces de los dos, las composiciones de los dos, y bueno, también la presencia de los demás integrantes de la banda, ¿verdad? Pero con el paso de los años, Roger Waters fue como apropiando a Pink Floyd, y ahí está The Wall, en 1980, un disco que es como muy autobiográfico, que cuenta la historia de un músico que se va quedando como construyendo un muro que lo separa del público, porque él se sentía como alejado del público, distanciado. Bueno, creo que es sobre esa base que se hizo el documental maravilloso que se dio en Movie hace un par de años. Fantástico. Claro, es que él en 2010, si no me equivoco, por esos años, hizo una gira mundial, finalmente pudiendo llevar a gran escala el espectáculo que ellos habían diseñado. El muro. Claro, que ellos lo diseñaron, lo llegaron a hacer, pero hicieron muy pocos shows en el 80, porque salía carísimo. Y después hicieron unos, o hizo él, si no me equivoco, en Berlín, ahí por los años de la caída del muro. Este que viene acá también debe salir carísimo porque tiene pero ahora una tiene la infraestructura. plata, claro, ahora tiene una plata que ahí en esa época todavía los conciertos de estadios estaban empezando, ¿viste? No era la locura que son. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Muchas canciones del último disco o una recorrida por Wish You Were Here, Animals, todos los discos de siempre? No quise mirar el track, ¿cómo es que le dicen? El setlist. Porque no me gusta, es como, ¿viste? Cuando en las series, en las películas te dicen que le haces un spoiler, que es que le contás el final. Sí, el asesino es el mayordomo. Claro, a mí me gusta ir a un recital y disfrutar de lo que viene. Claro. En otras ocasiones lo he hecho, he mirado a ver qué vienen, como para ya estar. Claro. Y son distintas cosas, ¿no? Lo disfrutas de distinta manera. Pero en esta ocasión preferí no fijarme. Sí miré más o menos qué es lo que viene. Y bueno, trae este disco que, como decía, es el de 2017, Is This the Life We Really Want? Que él no sacaba un disco solista desde el 92, que había sacado Amused to Death. Y bueno, sacó y salió ya de gira. Pero si mirás, el título de la gira es Us and Them, ellos y nosotros, ellos y nosotros, que es una canción del Dark Side of the Moon. O sea, viene con Pink Floyd así desde el nombre de la gira. Y por lo que he podido ver, sí viene con muchas canciones de su disco nuevo, pero mucho clásico. Es que un poco pasa como con McCartney, la gente va a ver a los Beatles y acá la gente va a ver a Pink Floyd. Pero a mí me gusta cuando voy a ver una banda, porque cuando las bandas uruguayas y eso siempre van a tocar canciones de su disco más nuevo, pero cuando ves una banda que viene así del exterior, que saben que la gente va a ver los hits, a mí igual me molesta que no toquen canciones de sus discos nuevos, porque siento que no es una búsqueda artística, sino que simplemente están sacando un disco para tener la excusa de salir de gira. Además, los artistas que no permanecen ahí hibernando, siguen viviendo y siguen produciendo nuevas cosas. Y sobre todo, pues este último disco está muy bueno. O sea, no lo escuché las suficientes veces como para hacer una crítica con mucho cuerpo de todo, pero está muy interesante el disco nuevo. Lo recomiendo. Y lo recomiendo que lo escuchen y que miren, como voy a intentar hacer hoy de noche, The Wall, la película. Y 50 el documental que dice Rosario, que es de la gira de The Wall. Está buenísima, también. La película está buenísima, dicho sea de paso. En el cine era impresionante. Bueno, muy bien. No hace falta decir más nada porque es el tema del momento, la llegada de Roger Waters. Pero lo que está buenísimo es escuchar un poco del clásico Another Brick in the Wall. Resulta que en la tradición mexicana, el Día de los Muertos, un día como hoy,
no se llora a los muertos, sino que se celebra a los muertos. Terrible festichola, Armando. Claro, y entonces, porque la idea es que mientras alguien recuerde al muerto en tierra, mientras está vivo, el muerto no está del todo muerto. Y entonces lo que levantan es una ofrenda o un altar de muertos o ofrenda de muertos, en la cual incluyen todo lo que aquel podía gustarle, más velas, más flores, muchas calas, que es tan característico, la sal para evitar las velas son para iluminar el camino, la sal creo que es para evitar algún mal, algún problema. Entonces, realmente el altar de muertos es una ofrenda que vale la pena tener en cuenta, y en Coco se hablaba de toda la celebración, y Coco se metía en el mundo de los muertos en busca de un antecedente, ¿no? Era un padre o algo, no me acuerdo. Sí, en realidad era buscando... Miguel se llamaba el niño, Coco era la bisabuela, que era la que recordaba en una foto a su padre. Bueno, realmente la película era una delicia, pero además nos informaba sobre esa tradición, una tradición que aquí en nuestro país no se celebra, pero sin embargo la Embajada de México generalmente monta en el Centro Cultural de México un altar de muertos en el que recuerda a algún muerto famoso. En este caso, yo he ido a casi todos, en este caso se trata de un altar de muertos excepcional, particularmente interesante y bueno, porque me parece el más divertido de todos, que está dedicado a Efraín Huerta, un periodista y poeta mexicano que vivió hasta 1982, había nacido en 1914, y que a partir de 1930 además empieza a armarse como escritor, más allá que en un principio había sido fundamentalmente abogado, y lo que crea es una forma muy particular de poemas cortitos que llaman poemínimo, que ayer, durante la presentación e inauguración de este altar de ofrenda de muertos dedicado a él, el embajador de México en nuestro país y Blanca de Francisco tuvieron el buen tino de leernos algunos de estos poemas, que más allá están inscriptos en el propio altar. Acabo de contarles a la gente que salió de aquí de la mesa anterior a la nuestra, uno de ellos que me hizo particular gracia: del dicho al lecho hay un gran trecho. Todos son mínimos con gran sentido del humor, y los iban leyendo alternadamente Blanca de Francisco y el embajador, y realmente nos hicieron morir de risa. ¿Cuánta verdad encierra ese poema? El que quiera azul celeste, que se acueste, decía otro. Pero todos estaban hechos con mucha picardía y realmente con muy buen sentido del humor. Pero acá tienen alguna de las fotos. En la transmisión en video, todas han sido, dice, el amor de mi vida, habla de las mujeres, todas han sido el amor de su vida. El que quiera azul celeste, que se acueste, ahí aparece otro, y bueno, y ahí hay una serie de elementos que integran lo que les digo, esta ofrenda que hoy está cerrado el Centro Cultural, pero de aquí en más, hasta fin de mes, se podrá visitar de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Se los recomiendo, porque este altar de muertos, más allá que se perdieron el chocolate y el pan de muertos, que es parte de lo que pudimos disfrutar aquellos que fuimos a la inauguración, bueno, aparte de eso van a tener una muestra de lo que es la forma en que los mexicanos celebran la vida después de la muerte. Habría que recordar que el Centro Cultural de la Embajada de México es en 25 de mayo, 514, entre Ituzaingó y 33. Un lindísimo local en planta baja, porque la embajada está en una puerta lateral que está subiendo. Es una casa antigua reciclada, unos primeros reciclajes que se hicieron en la Ciudad Vieja, y que realmente en este caso además se aprovecha la doble altura de lo que fuera originalmente el patio central, y creo que se ve mucho mejor que en ninguno de los anteriores. Está bien. Bueno, resulta que en el equipo de Radio Mundo tenemos otro que canta, porque yo me creo muy vivo, a veces hablo de que canté acá, que canté allá, pero hay otro que canta y que canta mucho mejor que yo, dicho y sea. Y ahora se ha puesto en periodista y conductor. Se ha puesto en conductor, y que ese señor Pinocho Rutén. Ensimismado con su prosa, su paso, su piso, su pozo, se fue metiendo tembloroso en los ojos de aquel ser.
fue contagiándose en su risa, concreta, sencilla, precisa. Y aunque una mesa con 2 sillas, cena en el suelo y con mantel. Allí sentados como chinos, bebieron el vino, hablaron por él, comieron hongos y oraciones, sobrevolando como... Me parece que para escuchar a Pinocho Ruten van a tener que esperar hasta las 4 de la tarde cuando empiece la canoa, porque sí, por ahora estamos escuchando a Pitufo Lombardo. Claro, porque Pinocho y Pitufo son como una unidad indivisible prácticamente por el tema de Murga Madre, que es un espectáculo que hay un antes y un después de Murga Madre en todo esto de la Murga Canción y todo ello. Que celebró hace muy poco, una cantidad de años. Sí, 20 años, 20 años. No sé, 25, una cantidad 20 años. Repitieron el programa a raíz de ese 15 años no fueron. No, o 15 años. 15. Bueno, el hecho es que estuvieron en el Auditorio Nacional de la Reta haciendo Murga Madre. Murga Madre de nuevo. Y esto que escuchábamos es uno de esos discos donde está Pinocho y está también Pitufo Lombardo, por eso parece que agarramos la parte de Pitufo, pero hagan de cuenta que estaba Pinocho también allí, porque está, de hecho. Bueno, Pinocho Ruten en ciclo de cuerdas, lleva 5 discos solistas. Ha participado en murgas históricas como Falta y Resto, Reina de la Teja, Contramano, Murga Madre con Pitufo Lombardo, entre muchas otras cosas, y es co-conductor de La Canoa en las tardes a las 16 horas. Con Diego Barnabé. Con Diego Barnabé aquí en Radio Mundo. Muchos años también, eso no hay currículum de Pinocho que no deba incluirlo, muchos años también como uno de los vocalistas de la banda de Jaime Ross, la banda en vivo de Jaime Ross. El coro. Y en el coro. Y estuvo en la escuelita, en el proyecto de la escuelita también. Me acuerdo que él cantaba la voz líder en Pelota al Medio, un tema de Choncho Lazaroff. Este miércoles 7 a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional del Sodre Sala, Hugo Balso, Pinocho Ruten, entonces con localidades de 480 pesos en Ticantel. Nos acotaba recién Manuel certeramente aquí de la producción que son 15 años que cumplía Murga Madre, ¿verdad? Que son muchos igual, ¿no? Jornadas Aventuraleza, Rosario Castellanos. Y considerando que el anuncio del fin de semana en materia de tiempo es muy auspicioso, yo me voy a detener en algunas jornadas que van a tener el aire libre como factor fundamental. Y esta tiene que ver con un lugar además que apartado del centro de Montevideo, que puede ser plenamente disfrutable. A partir de las 10 de la mañana y hasta pasada ya la media tarde, aprovechando la luz del día, se van a dar una serie de actividades recreativas al aire libre que incluyen además una feria artesanal y gastronómica durante toda la jornada. Campeonato de flash de fútbol, senderismo, clase de zumba, actividades con animales, paseos en bicicleta y al mediodía un espectáculo artístico a cargo de la banda municipal de Tala, donde en el Parque Forestal Joaquín Suárez del Parador Tajes. Esto queda en la ruta 47, en el kilómetro 50, y es pasado mañana domingo de 10 a 18 horas. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta como un paseo al aire libre, aunque no es el único y ya les cuento de otro. 16 minutos pasan de las 11 de la mañana. Qué buen título lo de Mojo, Movida Joven, está buenísimo. Bueno, hay una movida joven entonces que tiene que ver con la abuela Coca. A partir de mañana sábado 3 de noviembre y hasta el domingo. Domingo 3. Domingo 3 de noviembre. Perdón, sábado 3. Hoy 2. Hoy es 2. Hoy es 2, claro. Claro, mañana, entonces estábamos bien. ¿Te imaginas que la audiencia a esta altura está pensando, ¿qué están tomando esto? No, es el desconcierto de que estamos trabajando un día que nadie trabaja. Claro. Bueno, pero entonces, a partir de mañana sábado y hasta el 16 de noviembre, que si mal no recuerdo también es domingo, tendrá lugar la primera Bienal de la Juventud de Montevideo, que lleva espectáculos en vivo, actividades, fotogalerías, ferias y más aún. Y
Un dato no menos interesante es con entrada libre, y ¿saben dónde? En el Parque Rodó. Si ustedes pasan hoy por el Parque Rodó van a ver que ya están armando un escenario y hay una carpa montada. Esta Bienal, que está organizada por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, es un evento apto para todo público. Y procura generar un espacio para el encuentro y la difusión de las iniciativas desarrolladas con y para los jóvenes. Son 2 semanas en que la ciudadanía podrá disfrutar diversas actividades artísticas en el Parque Rodó. De lunes a sábado desarrollará en el horario de 18 a 24 horas y los domingos desde las 16 a las 24. Se adelanta un par de horas. La propuesta incluye la actuación de bandas en vivo, actividades de movida joven y murga joven, teatro, arte, talleres, feria de personas emprendedoras, una fotogalería, espacios de recreación y ofertas gastronómicas. Se arman 2 escenarios, 2 grandes carpas y se generan espacios de juegos inclusivos que nos resultan competitivos. Es un programa que tiene que ver con movida joven y que de alguna forma pretende visualizar la y los jóvenes como agentes sociales irrelevantes y además muy activos. Es imposible darles la programación completa, consulten en la página de la Intendencia, pero por ejemplo hemos incluido a la abuela Coca hoy porque mañana sábado uno de las cosas que se presentan entre los espectáculos es la abuela Coca, pero hay más, les aseguro que todos los días hay algunos de los que algunos conozco y otros no, pero el miércoles es Puntón y Mendaro, bueno, y así seguimos, ¿no? A ver si busco alguna hora. El Club de Toby va a estar el próximo domingo. Fernando Cabrera el lunes 12 de noviembre. Papina de Palma el 13 de noviembre, el martes. La Tabaré el miércoles 14 de noviembre. Así que, a pesar de ser entre semana, tengan en cuenta que va a haber espectáculos en esos escenarios que, en la medida que el tiempo acompañe, será una forma de disfrutar plenamente de esta primavera que de una vez por todas esperemos se instale en nuestro Montevideo. Bien, tenemos los ganadores para las 2 entradas dobles, una doble para el sábado y otra para el domingo, para la obra Vira Lata, de la que estuvimos hablando al comienzo de esta mesa del tiempo libre en el Teatro El Galpón. Ganadora es Miriam, cédula de identidad termina en 751/4 y Ana Clara termina en 490-234. Ahora un toquecito de música celestial barroca. Bueno, estos son los Interpreti Veneziani, se llama así el grupo. Interpreti Veneziani es una orquesta de cámara residente en la iglesia de San Vidal de Venecia que recorre el mundo. Vienen a Montevideo con un programa con mucho Vivaldi. Ustedes saben bien de qué se trata. Vivaldi, miren que no es solamente las 4 estaciones y no es solamente la primavera, sobre todo las 4 estaciones que se usa para desfile de moda, para telenovelas, para lo que quieran. El invierno es divino. ¿No? Tan, taraná. Eso es un clásico. Vivaldi, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el grupo de conciertos grosos del Estro Armónico, que es algo maravilloso. Concierto grosso en general es una forma de donde se alterna un allegro, un adagio y un allegro. Es un esquema bastante fijo del concierto grosso. Entonces va a haber mucho de eso. Te dicen, bueno, concierto para violín tal y cual, y parece que durara 1 hora, y sin embargo, en general los conciertos grosos son muy breves. Eso los hace muy ágiles. Pero no es el único compositor de música barroca, porque Albinoni es un fenómeno. Pero por eso está también Boccherino, Albinoni, hay algo de Paganini también. En esta presentación de Interpreti Veneziani del jueves 8 a las 19 horas en el Teatro Solís, hay unas localidades desde 900 pesos en boletería, y después hay unos precios que son un poco más por arriba. Yo lo estuve viendo en Ticantel, pero bueno. Pero esto lo trae el Centro Cultural de Música. Tener en cuenta que lo que se pone a la venta generalmente es el excedente. De manera que hay que apurarse a aquellos que les interese ir a escuchar a estos fenómenos italianos que vienen de la propia Venecia. Es el conjunto de la iglesia San Vidal de Venecia. Claro, ¿no? Bueno, Vivaldi era un cura veneciano, le decían el prete rosso porque tenía el pelo rojo así. Así que bueno, ya quedan avisados de esta maravilla. Y bueno, algo del astillero entonces. O no sé, o Gastón, ¿querés meter No, habla del astillero, Rosario, por favor. El astillero es un trío de autores e intérpretes que está formado por Garo Araquelian,
el de La Trampa, Diego Presa de Buceo Invisible y Gonzalo Denis de Franny Glass. El nuevo disco se llama Cruzar la Noche, es el resultado de un trabajo en un conjunto de 12 canciones que están firmadas por los 3 integrantes en letra y música, arreglado y producido por el propio trío, en el que se mantiene la instrumentación de 3 guitarras acústicas y 3 voces. Esta canción es de su disco anterior. El amor anda suelto. El amor anda suelto por ahí, que es una versión de un tema de Franny Glass. Claro. En ese primer disco hacían versiones de canciones de ellos, de sus proyectos anteriores, otro tipo de canciones. Este es el primero de canciones originales. Bueno, esto va hoy viernes a las 9:30 de la noche. ¿En dónde? En el Inmigrantes, ahí en Polié y Guaná, ¿no? Sí, Guaná y Polié, en el subsuelo, que vale la pena. Es un lugar divino, es un viejo almacén muy bien reciclado. Está muy lindo ambientado. Que tiene en ese sótano, digamos, un lugar muy íntimo, muy apropiado para disfrutar de cerca estas propuestas musicales. Bueno, y rápidamente vamos a algo que es Convencidos y Vencedores, y de esto nos habla Gastón González Napoli. Lo hacemos cortito, estamos casi sin tiempo. Es porque el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, en el Teatro Solís y en el Museo Histórico Nacional se realiza Convencidos y Vencedores, que es una actividad un poco distinta para recomendar en la Mesa del Tiempo Libre, ¿no? Porque es un coloquio conmemorando los 30 años de Bernabé, la primera novela de Tomás de Matos. Para mí, una de las grandes obras de todos los tiempos de la literatura uruguaya. Eso es que Tomás fue uno de los grandes. Impresionante libro. Que si no me equivoco está por acá. Bueno, está El Hombre de Marzo. Siempre acá cuando se ven siempre lo veo en las. Acá tenemos una biblioteca muy surtida acá donde no faltan los libros de Ludovica Esquirru y todo ese tipo de... no, perdón, me equivoqué. Bueno, reconocidos especialistas extranjeros provenientes de la historia, la literatura, los derechos humanos, van a darse cita en este encuentro, van a exponer en conferencias, en mesas de debate, con 30 investigadores, más de 30 investigadores intelectuales, bueno, sobre esta novela que noveló el genocidio charrúa, ¿verdad? Claro, que de alguna forma es un hecho histórico. Claro, sí. De ahí la vinculación literatura e historia, ¿no? Artes, ciencias sociales, todo eso. Bien, y es el primero lunes, el 5 de noviembre, es a las 6:30 en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís, y hay que inscribirse en la página web del Ministerio de Educación y Cultura, si no me equivoco. Bueno, vendría el degustador, ¿no es cierto? Exacto. El degustador itinerante. Hay más mesa del tiempo libre el próximo viernes. Ahora siguen en compañía de En Perspectiva, como es habitual. Gracias, Rosario Castellanos, y gracias, Gastón González Napoli. Gracias a ti, Eduardo, y buen fin de semana. Chau.